Elecciones Generales 2021. Bien, vamos a entrar al poder en tus manos. Vamos a tener la posibilidad en un par de minutos más de conversar con el candidato Ollanta Humala. Además, él ha sido presidente de la República, es candidato nuevamente por el Partido Nacionalista, en medio de una coyuntura completamente distinta para él. Y ya está con nosotros, le damos la bienvenida para conversar sobre diferentes temas. Señor Humala, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo están? Le puedo pedir que se acerque un poquito porque lo estamos escuchando como lejos. No sé si... A ver si mejora la comunicación para poderlo escuchar bien. A ver, acá. Ahora sí. Muy bien, a ver, en medio de este contexto, ya lo hemos hablado en alguna primera vez, hay variables que son completamente distintas a las que hemos tenido antes. Una es el tema de pandemia y el otro es que de acuerdo a las encuestas distintas, hay una última que ha aparecido de CPI el día de hoy en un medio impreso, los porcentajes eventuales que tendrían de respaldo cada uno de los candidatos en estas fotografías electorales son muy menores a las de otras circunstancias. Hay frustración, hay decepción, hay una desafección por el tema pandemia, por el tema de los escándalos Lava Jato, Odebrecht y los otros escándalos que se han producido, por ejemplo, a partir de el expresidente Vizcarra. Entonces, en ese contexto, ¿cómo recobrar confianza de la gente? Porque usted está en uno de los lugares dentro de esa encuesta que evidentemente le queda mucho por recorrer en menos de 2 semanas. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es simplemente trabajar más, ¿no? Las encuestas reflejan un estado de un humor de la gente, pero conforme nos acerquemos al 11 de abril, la población va a tomar conciencia de que tiene que de todas maneras votar y que este es el único momento en un quinquenio que tienen para poder enmendar rumbos, corregir las cosas que crean corregir, evaluar a los candidatos, evaluar a los partidos políticos y evaluar las propuestas, ¿no? Entonces ahí creo que recién se va a sincerar el voto de la población. Evidentemente, esta crisis política a la cual nos ha llevado este quinquenio, donde ha estado la señora Fujimori al mando de la oposición y donde ha estado los partidos como Acción Popular, el Frente Amplio, el APRE, el Fujimorismo, etcétera, en esta crisis, que son autores de esta crisis política, han pues creado una desazón y han desconectado a la población con la política. Pero eso explica hoy día que en realidad más del 70% de la población hoy día exprese que no ha decidido su voto, lo cual hace una situación, una elección atípica y que nadie en este momento está seguro de pasar a una segunda vuelta. Fernando. Buenos días, Ollanta Humala. Gracias por estar aquí en RPP. Entre las cosas que ha venido declarando usted durante los últimos días, hay dos que me parece que usted debería explicar más. Una es la política frente al agua, porque usted insiste en que no se debe privatizar ese servicio. Quisiera preguntar cuál es el balance que hace usted de lo que se logró durante su quinquenio y qué haría ahora que nos inspire confianza en su capacidad de gestionar una solución para esos millones de hogares peruanos que no tienen agua potable en estos momentos de pandemia. Bueno, mira, Fernando, acá tenemos un problema. Uno es el abastecimiento de agua, los proyectos de saneamiento, los proyectos de las plantas procesadoras de los residuos de todos los desagües de Lima, y el otro es la calidad del agua. En el primer tema nosotros logramos cerrar la brecha en 4 puntos porcentuales a nivel nacional del tema de agua, acceso al agua potable a nivel nacional, y eso es bastante, ¿no? En Lima han quedado pendientes 200.000 conexiones de agua potable, que son un conjunto de proyectos que dejamos ya encarrilados para que este gobierno los continúe y no los ha continuado. Por ejemplo, el proyecto Cerro Camote de Nievería, ¿no? Cajamarquilla, entre otros.
cerramos la brecha al 97% de lo que es el sistema de desagües, tratamiento de aguas residuales, con la Tahuada, una obra que le empezó el gobierno de García y la concluimos nosotros, y la obra de La Chira. Pero el otro problema que tenemos es la calidad del agua, y ese es un problema que viene de atrás con esta descentralización a través de las EPS, que las 49 EPS a nivel nacional están en quiebra, de tal manera que el Estado tiene que subsidiarlas. Hoy día, en Lima, por ejemplo, solamente un 20 a un 30% de la población tiene acceso a un agua potable con estándares de calidad internacional. El resto estamos con aguas cloradas que no reúne ese estándar internacional, y por eso todos, la mayoría, el que puede, recurre a bidones, recurre a unos sistemas alternativos. En el interior del país es peor la situación de la calidad del agua. Y un logro que hicimos nosotros también es entender de que en el ámbito rural, cuando llegamos, solo un tercio de la población tenía acceso al agua potable. Señor Humala. Y en 5 años de gobierno duplicamos a 2 tercios. Señor Humala, buenos días. En caso usted llegue a la presidencia de la República, gane las elecciones, ¿cómo enfrentaría esta crisis sanitaria? Estamos en una situación realmente grave, ¿no?, con el nivel de contagios que hay hasta el momento, y se habla inclusive de que pronto llegará una tercera ola. Dios quiera que no, obviamente, pero ¿cómo lo enfrentaría usted? El tema de la vacunación también, de la llegada de las vacunas. ¿Cuál sería su estrategia en este campo? Bueno, en realidad ya hemos visto las olas con anticipación. La primera ola la vimos con 3 semanas de anticipación, la segunda con 3 meses, y ya sabemos que en Europa está siendo azotada por la tercera ola. Y no hemos aprendido lecciones. En el tema de todo lo que están hablando los políticos, normalmente hablamos de vacunación universal y gratuita. Yo creo que eso es correcto. En segundo lugar, necesitamos un plan nacional de vacunación donde cada vacuna tenga nombre y apellido. Lo otro que necesitamos es emplear todos los recursos del Estado, como las Fuerzas Armadas y universidades, para la construcción de más plantas de producción de oxígeno. No es como otros candidatos dicen, vamos a estatizar las plantas de producción de oxígeno, porque si están funcionando, la idea es crear más plantas para resolver el grave déficit de 100 toneladas diarias de falta de oxígeno, y no tomar las que funcionan. Y el otro tema acá es recuperar los hospitales, ¿no?, fortaleciendo el primer nivel de la atención de salud, llevando el oxígeno a las postas médicas. Pero lo que mucha gente no habla es el problema del agua. Si no hay agua potable, no podemos vencer tampoco las pandemias, porque lo primero que hay que hacer es usar el agua para lavarse las manos, ¿no? Ciertamente. Señor Humala, 2 cosas que están vinculadas y usted las ha vinculado. El tema del agua, el tema de cómo enfrentar esta pandemia, que evidentemente va a tener que enfrentar el próximo gobierno de todas maneras. Para un tema de vacunación y mejoramiento de vacunación, primero tenemos que tener las suficientes vacunas, que no las tenemos en este momento. Es decir, se ha demorado en los acuerdos y todavía no tenemos la cantidad de vacunas que son necesarias, porque el procedimiento, creemos, en el Perú estamos preparados para enfrentarlo. El problema es el insumo. Y en el caso del agua, hasta ahora, tanto la gestión pública nos ha demostrado, y más allá de cualquier decisión que se pueda tomar, que no ha sido adecuada. Tenemos problemas con Sedapal, tenemos problemas con las administradoras públicas de agua en las regiones, y eso no lo ha hecho ni su gobierno, ni los posteriores gobiernos, ni los anteriores. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de actuación en relación a este tema? Agua, vacuna, pandemia, ¿tienen algún tipo de vinculación porque significa mejor calidad de vida? Bueno, en el tema del agua, nosotros hemos llevado a cabo una serie de proyectos, como le dije, hemos cerrado una brecha de 4 puntos porcentuales del acceso al agua, y en el ámbito rural duplicamos el acceso al agua potable de 1 tercio a 2 tercios. Y en el tema de las EPS, el problema de la calidad del agua, nosotros creamos las OTAS, estos organismos técnicos de administración de saneamiento, para justamente corregir el mal funcionamiento de las EPS, tratando de consolidarlas, porque el agua no se puede municipalizar, y ese es un problema de la ley de descentralización. Por eso el camino es fortalecer las OTAS y hacer un subsidio cruzado para la dotación técnica, que son, me parece, 100 litros por familia, para las familias vulnerables a un precio accesible, y eso se puede hacer con un subsidio cruzado al estilo Vale-Fice, que se ha hecho para el tema del balón de gas. Sí, planteamos una pregunta antes de ir al corte. Fernando, Carlos,
para poder continuar y no tener interrupciones. Una propuesta que ha lanzado Ollanta Humala tiene que ver con la creación de un impuesto a la riqueza. Quisiera saber, por favor, cómo está concibiendo usted este impuesto y bajo qué modalidad piensa usted crearlo, es decir, bajo qué condiciones políticas crearía usted tal impuesto. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra entrevista al expresidente Ollanta Humala, candidato presidencial por el Partido Nacionalista. Son las 9:18, estamos entrevistando al expresidente Ollanta Humala, que es candidato presidencial por el Partido Nacionalista y al cual dejamos planteada la pregunta de cómo ha concebido este impuesto que piensan introducir a la riqueza, que lo ha asociado con el impuesto a las sobreganancias mineras que creó cuando fue elegido presidente del año 11. Así es. Bueno, mira, nosotros ya tenemos experiencia porque el impuesto a las sobreganancias mineras fue un impuesto a la riqueza minera, justamente de una manera conversando, acercando posiciones, y al final llegamos a recaudar en el primer año 3.000 millones de soles, más de lo que recaudó García con el óvulo minero en 5 años. Evidentemente, y esto sin ninguna consecuencia de carácter legal para el país. De esta manera tenemos experiencia nosotros, porque en esta pandemia también han habido muchos grupos empresariales que se han beneficiado en la pandemia, o que no los han golpeado de la manera que nos ha golpeado a toda la población. Estamos hablando de los grandes laboratorios, los bancos, las farmacéuticas, grupos económicos que han utilizado el Reactiva, inclusive de manera indebida, haciéndose préstamo de bancos o de sus propios bancos, ¿no? Y en muchos casos, por información pública, se señala que habrían sacado parte de esa plata fuera del país, que habrían aplicado la suspensión perfecta. Entonces ya estamos entrando a otro terreno. Entonces, pero en ese sentido, para puntualizar, o sea, ustedes estarían promoviendo un aumento a empresas grandes, a los ricos. ¿Qué impacto tendría? ¿Cuánto significa eso? Porque suena bien para la gente, probablemente le suene bien, lo mismo que la candidata Verónica Mendoza señala, por ahí va. Pero lo cierto es que en términos reales quisiéramos saber si vamos a tener más impuestos en general, cómo recaudar más la presión tributaria y de qué manera se haría distinto a lo que ya se ha hecho. A ver, la presión tributaria es otra cosa. No, pero digamos, ampliar la presión tributaria es un objetivo también. Sí, pero cuando hablamos de ampliar la presión tributaria, estamos hablando de ampliar la base tributaria y priorizando impuestos de carácter permanente. El impuesto a la riqueza no es un impuesto de carácter permanente, es un impuesto, por eso llamamos extraordinario, sí, que ayuda a contribuir a la solución de este problema. ¿Se ha para cuantificado? Tener recursos y poder invertir en el país. No, ahorita no podemos nosotros cuantificar, sería irresponsable porque no manejamos las cuentas del Estado, ¿no? Tendríamos que ver, de acuerdo a las cuentas del Estado, las recaudaciones que han habido de parte de la SUNAT, porque sabemos hoy día que la recaudación se ha caído en un 40%, allí recién cuantificaríamos y lo estableceríamos de manera transparente y conversando de tal manera que esto no genere ningún sobresalto. Fíjese que nosotros ya hemos hecho, repito, el impuesto a las sobreganancias mineras, que se nos criticó que se iban a ir las mineras, etcétera, y más bien han reinvertido en el país. Y más bien le doy un dato: cuando estábamos en el gobierno, logramos llegar con un acuerdo, un avance, un acuerdo con algunas mineras para que las comunidades sean también participativas en temas accionariales de los proyectos, de tal manera de simplificar o tratar de solucionar la conflictividad social que hay en el interior del país. Yo estaba hace poco en Apurímac y, por ejemplo, la situación de Las Bambas es una situación de tensión permanente. En cualquier momento puede haber un paro minero ahí. Nosotros tenemos además que entender de que para reactivar el empleo, reactivar la economía, poder resolver este problema de la crisis sanitaria y salvar el año escolar, se requieren recursos para el Estado. La diferencia es que la mayoría de candidatos están en una lógica de lluvia de millones y no saben de dónde va a salir la plata. Nosotros tenemos experiencia de gestión de gobierno. Sabemos dónde podemos buscar en el Estado
y de qué manera se pueden crear impuestos extraordinarios y de carácter temporal, porque no podemos crear un impuesto permanente de esta naturaleza. Ahora, usted sabe, como expresidente, señor Humala, que aquí muchas veces lo temporal se convierte en definitivo. Ese es un asunto que también está previsto, y hay varios ejemplos para darle, ¿no? Bueno, también hay ejemplos de caso contrario, ¿no? Porque tiene usted la ley de promoción de la agroexportación, que lo quisieron hacer permanente y ya vio cómo no funcionó y no ha sido permanente. O sea, tiene ejemplos para los dos lados. Señor... Eso le da la experiencia de ser presidente. Sí, señor Humala, yo quisiera volver al tema de la encuesta que se ha conocido el día de hoy de CPI, y usted acaba de hacer justamente una crítica. No es la primera vez, lo he escuchado en varias oportunidades, hacer críticas a los planteamientos que formulan algunos de sus rivales en esta campaña electoral. Ante ello, ¿por qué considera usted que se presentan estas cifras? Johnny Lescano en primer lugar, Forsyth en segundo, Keiko Fujimori en tercer lugar. ¿Y por qué considera ese nivel tan bajo en las encuestas? No solamente hablo de esta, sino también de otras que se han presentado. ¿Por qué cree usted que los candidatos que les he mencionado están en la cabeza de estas encuestas o sondeos? Bueno, no tengo yo las cifras, pues yo no soy un analista de encuestas, pero mi opinión es básicamente que hay una crisis muy dura en el país. Se ha formado una tormenta perfecta con las malas decisiones de este quinquenio de gobierno, un retroceso en niveles de crecimiento económico, en niveles de bienestar en general, de índice de desarrollo humano, y para la población no diferencia muchas veces los partidos que han sido los responsables de esta crisis, de este quinquenio, y generalizan a todos. Pero por otro lado también hay que recordar y ser conscientes que sobre nosotros tenemos más de 3.500 portadas de los diarios del Grupo Comercio en general, donde ha habido un proceso de linchamiento político, un proceso de linchamiento mediático muy duro. Acuérdense que el año 2016, 2017 y 2018 prácticamente todas las portadas eran nuestras y nos ponían abusivamente en temas de corrupción, que nosotros no tenemos ninguna acusación de corrupción, ¿no? En nuestro caso... Bueno, pero hay una investigación, ¿no? Aportes de campaña. Sí, hay investigación, pero el problema acá es que durante varios años hemos sido los protagonistas, entre comillas, de todo este escándalo, ¿no? Donde se nos ha mezclado de todo y se ha hecho un linchamiento político, cosa que después a partir del 2018 o 2019 ya se ha abierto la cancha. Pero por otro lado, ¿no? Somos el único partido que está yendo con las cuentas incautadas. Entonces, si usted mira hoy día, usted sale de sus instalaciones de RPP y mira el Zanjón y mira todo Lima, pareciera que hay una burla a la ley de financiamiento de partidos. Todos esperábamos que fuera una campaña más franciscana, sí, pero evidentemente al final no se está respetando la ley de financiamiento de partidos. Esa es la impresión que uno da por la cantidad de propaganda que se está dando. Y la franja electoral no es una franja equitativa, es una franja que se han acomodado los partidos que están en el Congreso, donde ellos se han agarrado la mayor cantidad de la franja electoral, y a los partidos que no somos culpables, no somos responsables de toda esta crisis política, nos han dejado una franja muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, evidentemente se le está sacando la vuelta al principio, al espíritu y la ley electoral de la franja electoral, ¿no? Y en estas condiciones, obviamente, para nosotros es muy duro, es una carrera en la cual estamos empezando 100 metros detrás y estamos tratando de remontar haciendo nuestro mayor esfuerzo. Okay. Muy bien, señor Humala, ha tenido la oportunidad, obviamente, de explicar su punto de vista aquí en Ampliación de Noticias. Le agradecemos el estar con nosotros a través de RPP y de inmediato, antes de irnos a la